que está, cualquier cosa me avisan. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Vamos a seguir trabajando el tema del dinero, de los bancos, que comenzamos la clase pasada. Antes que eso, paso unos avisos parroquiales, como quien diría. Vieron que Patricia le subió las filminas de las diapositivas de la introducción a la macroeconomía. Es la clase que van a ver con Patricia el lunes que viene. Lo que me pidió es que ustedes la aborden, es decir, lean las filminas, pasen una por una. Yo ahora voy a hacer algunos comentarios generales para facilitar su abordaje. Y después así ella tiene el tiempo para meterse en los modelos, ¿no? Específicamente en el modelo keynesiano. Así que les digo 2 o 3 cositas. Ustedes piensen que esta distinción entre microeconomía y macroeconomía en alguna medida es un artificio. Es decir, uno puede pensar la economía desde distintos lugares, pero bueno, decir todo esto corresponde a la microeconomía y todo esto corresponde a la macro, es una decisión, en definitiva. Quien la nombró por primera vez así es Keynes, y la nombró en alguna medida para decirle a los neoclásicos, bueno, ustedes encárguense de la microeconomía, que yo me voy a encargar de la macroeconomía, ¿no? Por eso su libro se llama la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. La teoría general. Él en la introducción dice, digo teoría general subrayando el prefijo general, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, mi teoría es una teoría que intenta abordar la universalidad de la economía, y la teoría neoclásica, de la oferta y la demanda, la utilidad marginal, los costos marginales, los mercados de competencia perfecta, sirven solo para un caso específico. Entonces, ustedes encárguense de trabajar cómo funciona la oferta y la demanda, la determinación de los precios para un mercado en particular, para un bien en particular, con determinadas características, y yo me encargo de pensar los grandes problemas de la economía. Y los grandes problemas de la economía no son otros que los que ustedes imaginan. Si ustedes tuviesen que nombrar los grandes temas de la economía, ¿cuáles son? Seguramente no les va a salir la utilidad marginal, no inflación. Y claro, van a salir los grandes temas. Inflación, o sea, ¿qué hacemos con la inflación? Otro gran tema, ¿cuál es? El desempleo. Desempleo, temazo. Desempleo, mercado del trabajo y el desempleo. ¿Qué más? ¿Control de precios? Bueno, el control de precios es un tema de inflación. Es una política pública asociada a, yo digo, como grandes problemas. Inflación por un lado, desempleo por el otro. Otro tema de economía general, ¿cuál puede ser? De macroeconomía. ¿El PBI, profe? Bien, el PBI es la variable. El tema es crecimiento y desarrollo. ¿Cómo hacemos para que las economías crezcan y se desarrollen? Un temazo, ¿eh? Crecimiento y desarrollo. Desempleo, inflación, y por ahí 2 temitas más que pueden ser importantes. ¿Cuál más? Yo puedo estar ocupado, pero puedo ser ¿qué? No alcanza con estar ocupado, con preocuparme nada más que por el desempleo. ¿Qué otro tema es importante en la economía? Como problema, digo, ¿no? ¿El ingreso puede ser, profe? Claro que sí. Dicho en forma genérica, pobreza y indigencia. Yo puedo estar ocupado, de hecho, muchas personas tienen trabajo y son pobres, porque sus ingresos están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, otro gran tema es pobreza, y lo podemos asociar con ingresos, desigualdad, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando pensamos a la macroeconomía, estamos tratando de pensar los grandes problemas de la economía. Y ahí tenemos un actor
que la microeconomía se encargó de excluir sistemáticamente de su análisis. ¿A quién tenemos? ¿Al Estado? Por supuesto, Ailén, al Estado. Por eso pensar la macroeconomía en alguna medida es pensar modelos generales que intenten explicar cómo se mueven las grandes variables, tanto las variables stock como, no sé, las reservas del Banco Central, una variable stock, ¿no? Donde yo voy acumulando, como las variables flujo, como el PIB. Flujo me refiero a que son variables que contemplan un periodo determinado. El PIB es una variable flujo. ¿Por qué? Porque es la riqueza que un país ha creado a lo largo de un periodo. Ahora, el stock de reservas que tiene el Banco Central es una variable stock. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, hoy por hoy, el Banco Central tiene 44 mil millones de dólares. Lo que estoy diciendo es todo lo que acumuló. No es de un periodo determinado, simplemente le pongo la fecha para saber de cuándo estoy hablando. Así que, en definitiva, la macroeconomía se va a encargar, va a tratar de contribuir el análisis macroeconómico a pensar modelos que den cuenta de la economía general. Por eso ahí van a ver con Patricia, entre ellos, el modelo keynesiano simple. También está el modelo de oferta y demanda agregada. La macroeconomía va a intentar relacionar los mercados. ¿Qué pasa con el mercado del dinero? ¿Qué pasa con el mercado del trabajo? Es decir, quienes demandan trabajo y quienes ofrecen trabajo. ¿Qué pasa con el mercado del dinero? ¿Qué pasa con el mercado de los bienes? ¿Qué vínculos hay entre un mercado y otro? Y por supuesto, como dijimos recién, va a tener un rol central el Estado. Por lo tanto, la macroeconomía también se va a encargar de estudiar las políticas públicas, tanto las políticas públicas fiscales, es decir, cómo recauda el Estado y en qué gasta, las políticas cambiarias, con qué régimen establezco el valor de la divisa, que después va a estar vinculado con las políticas de comercio exterior, ¿no? Que, cómo cómo se relaciona un país con otros países, con políticas proteccionistas, con políticas librecambistas, políticas que tengan que ver con la moneda, políticas monetarias, cuánto se puede emitir, cuánto no, el manejo de la tasa de interés, la regulación de los bancos, políticas de ingreso que tengan que ver con redistribución del ingreso, políticas de transferencia. Así que cuando pensamos la macroeconomía, estamos pensando a la economía desde este lugar, ¿no? Desde las cuestiones generales que afectan la vida de las personas, siempre como colectivo, como parte de un país, de una nación, de una región. Queda más o menos clara la visión, por eso ustedes van a notar algunas similitudes con la microeconomía, pero fundamentalmente hay algunas diferencias en el análisis, en el abordaje. ¿Soy más o menos claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Solo como introducción, para que ustedes puedan leer las filminas y después, bueno, que Patrick retome el lunes que viene muy rápidamente y se meta directamente en la explicación de un modelo, una explicación de la realidad. Recuerden siempre eso, que cuando Patrick se empieza a explicar el modelo keynesiano, cuáles son sus funciones, cuáles son sus variables, cuál depende de cuál y demás, eso es una representación de la realidad, una simplificación de la realidad, que intenta dar cuenta de la realidad económica, no es la realidad. Bueno, dicho esto, pantallazo general. Dudas de la clase pasada, si es que hay. Cuéntenme. No. No, ¿No? profe. Bueno, qué lujo, qué bárbaro. A ver. Terminamos acá, creo, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Están viendo ahora? Todavía no, profe. Bueno, ahí va a llegar. Tengo todo medio lento hoy, disculpen.
Ahora sí. profe. Bárbaro. Hasta acá habíamos llegado. Sí, hasta acá, Sí, profe. profe. Perfecto, perfecto. Bueno, en resumen, lo que vimos fue, digo, algunas cuestiones como para repasar, ¿no? Digo, el dinero no existió siempre. Punto uno. El dinero es una construcción de la humanidad, que en principio vino a reemplazar los problemas que tenía el trueque ante el inicio de una actividad de intercambio que se fue acelerando a medida que los seres humanos pudieron acumular bienes. Mientras no podían acumular bienes, la verdad que mucho intercambio no podía haber. Ese primer dinero que facilitaba el intercambio y también la acumulación de valor fue el dinero mercancía, determinados bienes que hacían las veces de dinero. Las hojas de tabaco, los granos de café, los granos de cacao, el oro, la sal, otras especias, la plata, bienes que hacían las veces de dinero. El dinero signo tuvo que ver con un cambio, yo les diría, significativo. ¿Por qué? Porque por primera vez, algunos suponen que esto se aceleró en el tránsito del periodo feudal a la Revolución Francesa, el inicio del comercio, la etapa mercantilista. Por primera vez, unas instituciones, orfebres, bancos, como le queramos llamar, emitieron unos papeles que representaban un valor. Es decir, que lo que empezó a circular ya no era el oro, la plata, el bronce, el cobre, o la sal, o lo que fuese, sino un papel que representaba ese valor. Y ahí tenemos el nacimiento del dinero signo. ¿Bien? Recuerden que en el medio, entre el dinero mercancía y el dinero signo, también tenemos la acuñación de moneda. Con el nacimiento de los estados, ¿se acuerdan? Los estados acuñaron monedas, es decir, transformaron esos pedazos de oro, de plata o del metal que fuese, con un sello del estado y le daban validez. Decían, esta moneda es de buena calidad, esta moneda sirve para este territorio, con esta moneda me pueden pagar impuestos, me tienen que pagar impuestos, esta moneda pesa tanto. Eso obró como simplificación también, pero ahí tenemos a otro actor que por fuera del intercambio, le diría yo, y por dentro del cobro de impuestos y del gasto público, le daba valor, le daba sentido a que circule determinada moneda y no otra. Lo que venimos diciendo, ya va a aparecer el dinero fiduciario, lo que venimos charlando, es que el dinero es, en definitiva, un acuerdo social. Es decir, la sociedad se pone de acuerdo en darle valor, en aceptar eso que llamamos dinero como medio de pago generalmente aceptado, o como medio de ahorro, como depósito de valor generalmente aceptado. Pero en definitiva, es depósito de valor porque en el futuro va a ser medio de pago, porque si fuese solo depósito de valor y no tuviese ningún vínculo con medio de pago, no sería depósito de valor. Entonces, lo que le está dando sentido a ese contrato social es que la comunidad le asigna a eso un valor como medio de pago generalmente aceptado. De ahí, entendido así, de la sal al Bitcoin no hay ninguna diferencia. Solo 3.000, 4.000, 5.000 años de tecnología. Lo único. ¿Vamos bien? Como Sí, repaso, profe. ¿sí? Bien. Y por último teníamos el dinero fiduciario, este dinero fiduciario que nace después de los acuerdos de Bretton Woods, ¿se acuerdan, no? Segunda Guerra Mundial, crisis del sistema del patrón oro, y bueno, el FMI acuerda, un grupo de países triunfantes en la Segunda Guerra Mundial acuerdan que la única moneda que va a ser respaldada en oro va a ser el dólar, y que el resto de las monedas se respaldan, siempre la palabra respaldo con muchas comillas, en el dólar. Pero en algún momento determinado, precisamente en 1971, cuando Estados Unidos les empiezan a pedir, en este caso de Gaulle, presidente francés, le pide que le manden el oro porque no quiere más tener los dólares,
y Nixon le dice no te lo voy a mandar porque no lo tengo, no le dice esto, pero es la verdad, bueno, a partir de ahí nos damos cuenta de que no hay ninguna relación entre la cantidad de papel moneda impreso y el oro. Por lo tanto, ya el dinero no es signo del oro que tengo acumulado. En realidad, el dinero es fiduciario. Recuerden que fiducia es confianza en latín. Entonces, el dinero vuelve a cobrar su verdadero sentido, que es el contrato. Es un contrato social. Yo deposito confianza en eso que llamo dinero, porque supongo que el otro lo va a aceptar. Y ahí, bueno, tenemos, como ustedes saben, una competencia de monedas, ¿no? Habrá monedas más confiables que otras, porque en definitiva, uno ya a esta altura de la charla se animaría a decir, detrás de esa moneda, ¿quién está? Porque algunas monedas parecen ser más confiables que otras. ¿Quién está detrás de esas monedas? O se me fueron o los dejé helados. A ver. ¿Por qué unas monedas son más confiables que otras? Por el Estado. Una respuesta podría ser el Estado. Está muy bien la respuesta porque en realidad son los Estados quienes las emiten. Los Estados, o en algunos casos, como en Estados Unidos, la agrupación de bancos privados, digamos, en relación con los Estados, ¿no? que les permiten que los organicen y demás. Pero más allá del Estado, el Estado está inserto en una determinada economía. Y esa economía puede ser más rica o puede ser más pobre. Puede producir muchos bienes o pocos bienes. Puede tener mucha capacidad y mucho desarrollo y puede tener bienes muy variados que hace, o puede tener una economía primarizada y depender de los recursos naturales. Entonces, en definitiva, lo que le está dando valor / confianza a esa moneda termina siendo el trabajo de las y los trabajadores, es decir, de la riqueza que el país produce. Ustedes supongan que por alguna razón determinada no hay más comercio internacional y solamente ustedes pueden comprar cosas con la moneda que tengan, ¿no? Cosas que ese país haya producido. ¿Con qué moneda le gustaría quedarse? Solo pueden comprar cosas con la moneda que tengan del país que haya producido eso. ¿Qué moneda les atrae? Claudia dice el dólar. ¿Por qué el dólar? El euro. ¿Por qué? El dólar, Estados Unidos. Sí, seguras. Ahí tenemos para charlar, ¿no? Pero digo, principalmente, bueno, porque Estados Unidos es el principal productor de trigo del mundo. O sea, tengo alimento. Y segundo, porque es un país que produce también productos manufacturados. Tiene patentes, medicamentos, tecnología. ¿Se entiende? Son esos bienes los que están respaldando ese dinero. Si yo me quedo con una moneda de un país muy, muy, muy pequeño que solo produce muy poquito alimento y el resto todo lo importa, que no tiene recursos naturales y que no tiene ningún tipo de desarrollo, ¿qué puedo comprar? Y únicamente eso puedo comprar, que no tiene agua. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo que está dándole confianza, lo que está dándole respaldo, en definitiva, al dinero, son los bienes y servicios que un país produce. En definitiva, el trabajo, dicen muchos autores, de las personas, ¿no? Que permiten la producción de los bienes. Exacto como ponen acá. Muy bien. Bien, perfecto. Fíjense que uno ya podría decir a esta altura cuáles son las funciones del dinero. Sin lugar a duda, la primera es muy superior a las otras, es decir, medio de pago generalmente aceptado.
Y yo, si tengo que elegir la segunda, diría el depósito de valor. Es decir, me permite el dinero guardar valor en el tiempo. Porque si no me permite, ahora no me acuerdo el nombre del autor, ¿no? Un filósofo conocido decía que, bueno, que lo realmente distintivo de la creación del dinero fue que le permitió a quienes acumulaban valor poder acumularlo. Porque si yo no acumulo valor en dinero, ¿en qué lo tengo que acumular? Si no es en dinero. ¿Cuál es la otra alternativa para acumular valor? Que no sea dinero. Oro. Bueno, siempre y cuando el oro no sea dinero, ¿no? Que no estemos en la etapa del dinero mercancía, quiero decir. Tiene que ser un bien. Supongamos que yo al oro lo tomo hoy por hoy como dinero. Digo, ¿en qué puedo acumular? Piensen en épocas antiguas. Sí, no sé, en trigo, en vacas, en cerdos, en herramientas. ¿Se entiende? Acumulo en un bien. Otra posibilidad de acumular no puedo. Y tenemos el problema de que los bienes se deterioran, se rompen, por ahí después a otros no les sirven. Esa es una de las ventajas que este autor, que ahora no me acuerdo, decía con respecto al dinero, que el dinero permitió la acumulación, colaboró con el proceso de acumulación. Esa sería la segunda función del dinero, por decirlo de alguna manera, en orden de importancia. Y después tenemos dos funciones, desde mi perspectiva, un poquito más anexas, ¿no? Otra es la unidad de medida, es decir, si yo tengo dinero, puedo comparar el valor de determinadas cosas. Yo tengo trigo y tengo auto, y yo puedo decir, el trigo vale la tonelada 500 pesos y el auto vale 3.000 pesos. Fíjense que el dinero me da la posibilidad de ser unidad de medida para que los bienes tengan una relación. Y la otra, el patrón de pagos diferidos. Es decir, yo puedo decir, te voy a pagar dentro de un año 1.300 pesos. La moneda me permite ser un patrón de un pago diferido en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Veo mucho silencio, no sé cómo están. Están preocupados por el partido de Argentina, pero falta todavía. A ver, ¿cómo venimos? Bien, profe. ¿Seguro? Bien, profe. Bueno. Sí, bien, profe. Bien, bien. Quiero un poquito de actividad, alguna pregunta en el chat, pongan algo, un comentario de sus vidas, algo del deporte, algo, así yo me doy cuenta de que hay un poquito de movimiento. Hagan ruido, que les active un micrófono, no insulten a ningún familiar, les pido por favor. Muy bien. Listo. Dicho esto, los bancos centrales modernos, y acá terminaba la parte 1, que es lo que nos quedó, tienen funciones determinantes en la regulación del sistema monetario. Yo les diría que una función determinante es la número 5, ¿no? Los bancos centrales modernos tienen el monopolio de la emisión monetaria de curso legal. Es decir, son los únicos que pueden emitir dinero. Recuerden que en la antigüedad, hace 200 años, muchos bancos podían emitir dinero, mismo en Argentina. A principios del siglo, el Banco Provincia de Buenos Aires emitía un dinero, el banco de otra provincia emitía otro, ¿se entiende, no? Los distintos bancos podrían emitir dinero que circulaban, por ejemplo, dentro de cada provincia. Bueno, la potestad del monopolio de la emisión monetaria la tienen en la actualidad los bancos centrales. Y por supuesto, bueno, custodio del oro y las reservas del país, agente financiero del gobierno nacional, es decir, es quien financia a los gobiernos. Los gobiernos generalmente no van a un banco privado a pedirle un préstamo. ¿A quién le piden un préstamo para hacer algo? Y se lo piden al Banco Central, a los bancos centrales. ¿Y los bancos centrales cómo le prestan? Emitiendo dinero. Bien, esa es la operatoria normal. Los bancos también son agentes financieros de los bancos, de todo el sistema, y por supuesto controlan al sistema financiero, y los bancos centrales tienen una responsabilidad en ejecutar la política cambiaria del gobierno. Es decir, cuando digo política cambiaria, digo cómo regulamos el valor de la divisa extranjera en el mercado interno, cuánto vale el dólar. Hoy por hoy tenemos, en la época del gobierno anterior, el gobierno anterior llegó y liberó
entre comillas, el mercado cambiario. Dijo que el dólar valga, no sé, estaba a 9, se fue a 14, perfecto. Que valga, que el mercado ponga el valor del dólar. Oferta y demanda, compran. ¿Quiénes compran dólares? Y no sé, compran dólares los importadores, que son los que necesitan dólares para comprar en el exterior, compran dólares los que quieren ahorrar en dólares, es decir, los que tienen un margen de ahorro y quieren ahorrar en una divisa, lo compran dólares los especuladores, compran dólares los que tienen deuda en dólares y les tienen que pagar en dólares, compran dólares quien quieren invertir en otro país, ellos compran. ¿Y quiénes venden? Y bueno, venden los exportadores, que son los que consiguen dólares con sus ventas, venden dólares aquellos que consiguen un préstamo al exterior, venden dólares los inversores extranjeros que invierten en la Argentina, los venden porque acá pagan sueldos en pesos, y entonces el dólar puede estar regido por esa oferta y por esa demanda. El actual gobierno, ya en la última parte del gobierno de Macri también, tiene un sistema mucho más controlado de la divisa. El Banco Central interviene en el mercado de cambios, comprando y vendiendo, y aparte regula, controla la oferta y la demanda. Fundamentalmente controla la oferta obligando a los exportadores a liquidar las divisas, a venderlas. Y fundamentalmente controla la demanda con topes de límite a la compra de divisas. Y con eso intenta mantener un valor del dólar dentro de ciertos márgenes. Digo esto y avanzo. Entiendan que el valor del dólar, es decir, una potencial devaluación, tiene efectos muy negativos en la economía. Estamos pensando en la macroeconomía, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una devaluación brusca? Rápidamente, como nota al pie lo digo, que ya avanzamos con la clase. ¿Qué efectos? Si se devalúa, hoy el dólar está a 100, 105, y mañana dice que están 150, ¿qué pasa? El Y dólar van a saltar oficial. los precios. Sí, sí, Inflación, desempleo. exacto. Bueno, fuiste muy rápido, pero a la larga sí. Afecta los precios, inflación. Fuerte inflación. Se llama pass-through, traspaso de la devaluación a los precios internos. Precios internos. Eso, caída del salario real. O sea, la gente gana menos. Y si se gana menos, hay más o menos consumo. Profe, una consulta. Menos. Ahí va, Miguel. Cae el consumo. Cae el consumo. El consumo representa entre el 60 y el 70% del PIB. Cae la actividad económica. Cae la actividad económica, recesión. Recesión, desempleo, pobreza. Esa es la consecuencia de una devaluación. ¿Está? Recesión, desempleo, pobreza, caída del salario, inflación. Sí, perdón, Miguel. No, mi consulta es, por ejemplo, si los efectos del dólar, ¿no? Causa todo eso, del aumento del dólar, esto que tenemos ahora, ¿cómo se puede llamar? Porque el dólar oficial no está a 187. El dólar oficial no 100 sé, está. 102. está a 100. Sí, sí. Por eso, tenés el impuesto país más el ingreso, el impuesto a las ganancias, tenés un 65% digamos, de impuestos sobre ese dólar, o sea, y después tenés el mercado paralelo que va a 187. Entonces, digo, ¿sirve de algo? Porque si lo que usted dice, ¿no? Que, digamos, que el dólar, que aumente el dólar genera toda esa seguidilla, ¿no? De cosas negativas, digo, ¿por qué sostienen estos impuestos para la compra de la divisa? Para que no aumente. Para eso le ponen, pero el impuesto país no era supuestamente como un impuesto solidario para la emergencia de cuando empezó la pandemia y todo No, eso, ¿o no, el impuesto al país no. No, el impuesto al país tiene que ver con encarecer la compra de dólares. para que la gente no compre dólares? Claro. Y el otro es el anticipo del impuesto a las ganancias. El problema es que Claro, mucha gente que compra dólares no paga impuesto a las ganancias. Juntó 15.000 pesitos y compra 50 dólares. Bueno, ¿qué te dice el gobierno? Bueno, parte de eso lo podés descontar como anticipo de la ganancia. Pero yo no pago, entonces lo perdiste. y Quiere supuestamente desalentar en la compra. te lo devuelven, pero en realidad Sí, debe lo costar, devuelven, no. supuestamente, sí,
supuestamente sí. Si no, tenés que hacer el trámite para que la FIP te lo devuelva en efectivo. No, yo lo hice ya el trámite. Yo había comprado dólares. Salió bien. Hice el trámite. Sí, estoy desde diciembre esperando el año pasado, ¿no? Así que ahora cuando Sí, salga exacto. no vale nada. Son barreras, se llaman administrativas, que lo que intentan es desalentar la compra de la divisa. Es importante, sin no tener dificultades, Miguel, ¿no? Porque si no parece que esto es la panacea. La verdad que sí, pero muy lejos está de eso. Si la Argentina tuviese una oferta de dólares súper abundante y tuviese una demanda para ahorro muy baja, como le pasa a Brasil, que los brasileños en general no ahorran en divisa, que entonces tiene un mercado inmobiliario que está en reales, que no está en pesos. No Claro, como lo nosotros. que pasa es que acá bueno, no, está sí, todo dolarizado. Sí, no sé si todo, pero gran parte de la economía tiene un vínculo con eso es un problema Sí. gravísimo porque ata de pies y manos a los gobiernos. ¿En qué sentido? En el sentido de, vuelvo al paso anterior, si yo tuviese una oferta muy grande de divisas, es decir, un potencial exportador muy grande, y una demanda razonable digo, para importar, para invertir en el exterior, un poco para ahorro, razonable, si el valor de la divisa podría estar flotando libremente y el Banco Central y el Banco Central intervenir de vez en cuando e ir regulando para que no se dispare mucho, porque hay cuestiones coyunturales, y ya está. El tema es que no lo podemos hacer porque tenemos un problema técnico que se llama la restricción externa, una escasez de divisas crónica. Y eso es un problema. Así que sí, bueno. Yo me refería a... Sí, dale. Sí, no, yo sé que, digamos, el incentivar, o sea, en realidad el desmotivar a la gente para que compre dólar, lo que yo no veo que den un incentivo para que la gente se tire al peso, porque Totalmente. No hay un incentivo. Muy bien. Viste que decís, por ejemplo, que te pongan, no sé, un plazo fijo con un 60% anual, como en algún momento hubo, y la gente depositaba, o sea, empezó a juntar pesos y a ponerlo en plazo fijo porque estaba al 60% anual. Excelente, pero no hay Miguel. eso ahora. ¿Qué problema, si fuese, yo como hasta lo que dijiste, lo que vos dijiste, firmo abajo tuyo. Necesitamos no solo desalentar la demanda de dólares, sino que necesitamos darle a las personas alternativas de ahorro en moneda local, porque si no, estoy perfecto. ¿Qué problema trae si pongo la tasa? Porque lo puede hacer el gobierno, ¿eh? Si pongo la tasa al 60%, vos estás diciendo 20 puntos más que la inflación esperada. Genial, o sea, un muy buen negocio, un muy buen ahorro. ¿Qué problema hay? Sí. Vos sabés qué problema hay. ¿Sí? Imagínate del otro lado, no del ahorrista. ¿A quién afecta esa tasa? A los bancos. No, los bancos chochos ganan, les sube el precio de lo que compran y venden. Los bancos difícilmente pierdan, los bancos en alguno de estos modelos, digo, pero los bancos chochos. Claro, no, los bancos nunca pierden. No sé si nunca, digo, pero pierden poco. En economías muy financieras, ¿no? Sí. ¿Quién pierde? No, la verdad que no. Sí que sabés. ¿Vos vas a ir a comprar un lavarropas en cuotas? Porque si a vos te pagan 60% por un plazo fijo, para darte un préstamo, te van a cobrar 70%, porque el spread tiene que ser positivo para el banco. Claro. Vos como empresario, ¿vas a ir a pedir un préstamo para comprar maquinarias, importar y desarrollar tu empresa al 70% mensual? Ni loco. El gran problema de esa medida es que hace caer la inversión, apunta contra el desarrollo, cae el Producto Interno, desempleo, bla, bla, y aumenta el saldo importador. ¿Por qué? Porque muchas empresas que iban a ampliar su planta, que querían renovar su tecnología, que querían... Empresa, vos más chiquito, la pyme que tenía que alquilaba un depósito y quería comprarse un depósito para dejar de alquilar,
¿Y qué iba a hacer? Iba a pedir un crédito hipotecario para pagarlo en 20 años al 70%. ¿Se va a meter en ese lío? Pero igual ahora, ¿de cuánto es el interés que te dan los? O sea, el banco te sacude algo así, más o 38. menos. ¿Ahora No, 38? no. 38, ¿el plazo fijo? Sí, el plazo fijo, no, yo digo, Sí, o sea, 38. si vas a pedir un préstamo al banco, ¿cuánto te Bueno, el interés? depende. Claro, esa es la otra. Esa es la otra. Que haya una tasa del 38 implica que los bancos te están prestando el 45, el 50. No tanto. ¿Por qué? Porque muchos bancos prefieren ¿qué cosa? Sus carteras comerciales, tarjetas de crédito, descuentos de cheque y demás, antes Sí. que prestar a préstamos a mediano y largo plazo. ¿Hay crédito hipotecario muy bueno para personas que se quieran comprar la casa? ¿Hay préstamos a las empresas? Tendríamos que averiguar, pero la verdad que Profe. por ese lado pasa, sí. Puede ser que el gobierno esté prestando, pero a tasas bajas, como por ejemplo, yo leí que había un 0%, pero que era como para empresas y después para, por ejemplo, a los jubilados creo que le da hasta 200.000 pesos, pero la tasa Pero está como por debajo de la inflación, me sí, parece, ¿o no? por ¿No supuesto. estaría como Inclusive, perdiendo? por supuesto. Eso nos afecta a Siempre. nosotros, porque ¿cómo va a financiar eso, digamos? ¿Y cómo financia esta clase que estamos dando acá? El gobierno paga y no recibe nada en esta universidad pública. Pero hay Lo déficit, mismo, ¿qué va a pasar? Va a tener que emitir, digamos, no. Pero después recauda para... impuestos. Cuando el gobierno da un crédito, cuando el gobierno hace la devolución del 60% de los que viajan en turismo, ¿vieron esa? O 60, los jubilados del 70. Sí. Bueno, es una política para reactivar la economía. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Y es gasto público. Lo mismo que cuando hace una cloaca, lo mismo que cuando sostiene una escuela, lo mismo que cuando sostiene un hospital. Verdades absolutas, hay que afectar algunos intereses, alguien tiene que perder para que otro Claro, gane. Y exactamente. entonces, y ahí se mete la política como tiene que meterse en la disputa por el excedente económico. Y ahí, bueno, ahí están un poquito las pujas, ¿no? Cuando alguien desde afuera les intente decir a ustedes, no, es esto y esto, y ustedes vean como un discurso cerradito que todo es perfecto, y yo primero sospecho. ¿Por qué sospecho? Y porque son grises, relaciones de poder. Entonces, me parece interesante hacer despacito estos tipos de análisis y ver cómo las cuestiones, bueno, tienen sus posibilidades de suceder o no, en definitiva, ¿no? Estamos hablando de ciencias sociales, de historia, ¿se entiende, no? Sí. Bien, ahí estamos bien. Entonces, ya me meto ahora un poquitito más en la clase de hoy, a pesar de que lo que charlamos tiene mucho que ver. Entendamos que una de las funciones del Banco Central es expresarse e implementar sobre la política cambiaria. Es decir, cómo va a manejar el mercado de las divisas dentro de un país. Es una función que tiene el Banco Central. Esa política cambiaria está, por supuesto, en consonancia con los gobiernos de turno, ¿no? Por supuesto. Piensen al mismo tiempo que difícil sería gobernar para un país cuando el Banco Central tiene una política determinada y el gobierno tiene otra. Algunos opinan, economistas neoliberales en general, que el Banco Central tiene que ser independiente, totalmente independiente de cualquier política. Bueno, primero que no existe eso, ¿no? Como tantas otras cosas. Pero aún si se pudiese tener cierto grado de independencia, sería difícil, ¿no? Porque imagínense un Banco Central que en pandemia quiera restringir la emisión monetaria porque tiene miedo que eso se dispare, que se vaya para el dólar o a los precios. Y un gobierno que quiera, en pandemia, por ejemplo, reactivar la economía a través de los créditos que estamos diciendo. ¿Se entiende que son políticas que se chocan? Bueno, entonces, ahí tiene que haber cierta congruencia entre las políticas del Banco Central y las políticas
del gobierno. Ustedes recuerdan que el gobierno es elegido democráticamente, el Banco Central también, los proponen los gobiernos con acuerdo del Congreso, pero su mandato dura 6 años, justamente para desanclarse de los gobiernos de turno. Fíjense que ahí hay temas que podríamos charlar, ¿no? Si realmente después los presidentes de los bancos centrales terminan renunciando. Cuando cambia el gobierno, si bien le quedan 2 años de mandato, muchos terminan renunciando y le dan como la... Cuatrincherándose. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Kirchner con Redrado, lo que fue, ¿no? Con Impresionante. Redrado, se atrincheró. Sí, me acuerdo. Bueno, pero digamos, técnicamente lo podría hacer. ¿Por qué? Porque su mandato dura 6 años y está avalado por el Congreso y Claro. los gobiernos duran 4. Ahora, a mí me parece, a muchos economistas, a otros no, que tiene que haber coherencia entre la política del Banco Central y las políticas del gobierno. Pero bueno, y el vínculo, quiero decir yo, ¿no? Avanzo un poquito y nos metemos dentro del Banco Central, así que totalmente ahí en tema con lo que estamos charlando. Más o menos lo que venimos charlando se entiende, ¿sí? En general, pregunto, ¿eh? ¿Venimos bien? Sí, profe, clarísimo. Sí, Sí, profe. Carlos, Bueno, perfecto. bárbaro. Ahí cambiamos. Ahí está. Bueno, vamos con esto. Miren que esta frase es interesante, ¿no? Después la leen bien, pero digo, dice John Kenneth Galbraith, un economista keynesiano estadounidense, ya fallecido, que tiene un libro que se llama Historia del Dinero, dice que si hay pocas leyes universales en la economía, ¿no? Pero si hay una, es que moneda mala reemplaza moneda buena en circulación. Qué interesante, ¿no? Si ustedes tienen 2 monedas, una de dudosa calidad, de dudosa como diciendo que tienen poca confianza, y otra a la cual tienen más confianza, ¿con cuál pagan? Con la dudosa. Obvio, todo el mundo paga con la dudosa y se queda, utiliza una para reserva de valor y esa para circulación. Bueno, esa es la ley que ya decía, ¿no? Que Oresmo, Copérnico ya la habían manifestado. Imagínense, ¿no? Cuando había dinero, mercancía y distintos tipos de mercancía en distintos lugares que no se conocían, cómo una moneda va reemplazando a otra. Bueno, muy, muy interesante como para pensarlo. Bueno, vamos con el Banco Central. El Banco Central es el encargado de la emisión monetaria. A la emisión monetaria la denominamos creación primaria del dinero. Si hay primaria, habrá secundaria. Ahí les cuento un poquito el final de esta clase. Y ahora bien, ¿el Banco Central puede emitir cuando quiere dinero por cualquier motivo? No. Tiene su carta orgánica, donde establece su regulación, bien claros los motivos por los cuales puede emitir dinero. Y esos motivos son 3. El vínculo con el sector externo, el vínculo con el gobierno y el vínculo con los bancos comerciales, Banco Río, Galicia, Santander. El Banco Central emite pesos ¿cuándo qué? Cuando compra divisas. Cada vez que compra $1 al mercado que entran pesos al Banco Central, ingresa $1 a sus reservas del Banco Central y en el mercado que hay 101 pesos. ¿Soy claro? Primer motivo de emisión monetaria. Segundo motivo es cuando el Banco Central le da préstamo al gobierno, cuando financia al gobierno. Financia el gasto público. Tiene un límite puesto en la Carta Orgánica, 10%, si no recuerdo, 8% de la base monetaria, de la cantidad total del dinero, me tendría que volver a fijar. Pero bueno, es el otro motor de la emisión monetaria. ¿Cómo es que le presta al gobierno? Y le presta al gobierno cuando el gobierno emite títulos o bonos y el Banco Central, ¿qué hace? Se los compra. Entonces el gobierno emite un título y en vez de venderlo al mercado para que lo compren actores privados y financiarse en el mercado, lo que hace es se lo da al Banco Central. Y el Banco Central, ¿con qué lo compra? Con pesos. Y el tercer motivo, por el cual, o el tercer canal, dicen algunos autores, es el sistema financiero. Cuando los bancos tienen
dificultades financieras y necesitan liquidez, por ejemplo, es decir, hacerse de dinero, bueno, ¿qué pueden hacer? Le dan documentos al Banco Central, cartas de crédito, valores, adelantos, cheque, no importa la cartera que tengan. Le dan los documentos y el Banco Central le adelanta el dinero y se queda con esos documentos. Una clásica operación son los pases, entre el Banco Central y los bancos de corto plazo. Otra clásica operación son los redescuentos. Recuerden, una persona tiene un pagaré. ¿Saben lo que es un descuento de documento, no? ¿Lo vieron en contabilidad? Descuento de documento. No, profe, yo al menos no recuerdo, ¿no? Perfecto. ¿Qué es descontado un documento? Uno tiene un documento, un pagaré. Dice, pagaré a Carlos Andújar 100 pesos el 14 de diciembre. Pero yo necesito un pagaré, ¿no? Yo necesito el dinero ahora, no puedo esperar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo puedo endosar, se lo puedo dar a alguien que me lo acepte, o puedo ir a un banco y le digo, ¿me adelantás el dinero? Y el banco, ¿me va a dar 100 o me va a dar menos? Te da Menos, menos. porque se va a quedar. Menos, te va a cobrar. Y claro, en vez de cobrarme interés, me cobra una tasa de descuento. Me adelanta el dinero porque me da un poquito menos. Yo espero, me dice. Me está prestando plata, en definitiva, ¿no? Yo espero. Se queda con el documento y me da, no sé, 80. Ahora, cuando el banco, no la persona, el banco, necesita el dinero, lo que puede hacer es tener ese documento, ese pagaré, y dárselo al Banco Central, para que el Banco Central se lo redescuente. Es decir, le tome el pagaré, carta de crédito, cheque, lo que fuese, y le dé el dinero. En vez de 80, le da 90. Y el Banco Central es el último que espera para cobrar eso. ¿Se entiende? De esa manera, el Banco Central le presta plata y emite a los bancos comerciales. Por lo tanto, son 3 los motivos de emisión monetaria. Si hay emisión monetaria, ustedes entenderán que hay extinción monetaria. ¿Cuándo? Y cuando se produce la acción contraria. ¿Se entiende lo que está puesto ahí en la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Lo contrario, si el Banco Central... Lo contrario, sí. Exacto, vende divisas al mercado, por ejemplo, ve que el dólar está subiendo mucho y dice, bueno, tengo que agarrar las divisas y ir a vender a un precio más barato para calmar la plaza, vende las divisas y recibe pesos. Cada peso que entra en el Banco Central, ¿es dinero o no es dinero? Sí. Entonces no se extingue. Miren qué fácil se entiende. ¿Qué son para el Banco Central los pesos? ¿Un activo o un pasivo? Para el Banco Central. Para mí es un pasivo, Carlos, también. Para mí también. Es un pasivo, su principal pasivo. ¿Por qué? Porque se obliga a que cualquiera que lo tenga en su poder, quien les habla, vaya a un lugar y se lo cambien, por ejemplo, por una divisa. ¿Y esa divisa de dónde va a salir? A la larga, después de que siga todo el caminito. Yo voy a una financiera, yo voy a un banco, lo hago por internet, pero cuando sigue todo el camino, afecta a las reservas del Banco Central en algún momento. Entonces, el dinero emitido por el Banco Central, van a ver que con esta figura se va a entender bien, es un pagaré. ¿Se acuerdan los pagarés que emitían los orfebres que yo les conté? Que primero lo emitían nominalmente, que decía pagaré a Carlos Andújar, y después Carlos Andújar le dijo, no me pongas más el nombre, así no dejo de endosarlo, dámelo sin nombre. Y después le dijo, dame valores más chiquitos para que los pueda repartir. Eso son los pesos. Pagarés chiquititos de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Cuando el Banco Central emite 1 peso, lo que está dando es una deuda. Vieron que hay muchos textos que dicen el dinero es deuda. Claro que es deuda, si es un pasivo. Le doy un pagaré. Y ese pagaré
¿qué se hace ese peso en el mercado? ¿Qué hace ese peso? ¿Cuál es su uso más tradicional? Uno tiene un peso, ¿qué hace? Intercambio. Compras algo. Intercambio. Gasta, intercambio, y ese peso pasa para otra mano, circula, muy bien. Piqui, 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 piqui. Mientras nadie lo devuelva al Banco Central, es como un pagaré que está endosado 10.000 veces. ¿Me siguen? Pasa de mano en mano y todos los vamos aceptando. ¿Me siguen bien? Lo acepta el gobierno como impuesto, lo pone como gasto público y sigue y sigue y sigue y sigue. Ahora bien, si vuelve a ingresar el pagaré al Banco Central, un pagaré en manos de quien lo emitió, ¿tiene valor? Imagínense que el pagaré lo emití yo, Carlos Andújar, y digo, Carlos Andújar pagará al poseedor 1.000 pesos y lo firmo, y ese pagaré circula por el mundo, por el país. Circula, 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 y se pagan, se compran. Cuando ese pagaré vuelve a mí, y lo tengo yo en mi poder ya, físicamente, y dice, Carlos Andújar pagará 1.000 pesos a su poseedor. ¿Tiene razón de ser ese pagaré en mi poder? ¿Se entiende que se extinguió? ¿Lo tengo que romper? ¿Qué sentido tiene que Carlos Andújar le pague 1.000 pesos a Carlos Andújar? ¿Soy claro? Por eso, cada peso que entra al Banco Central se extingue. La figura de romper no lo hace el Banco Central para no tener que volverlo a imprimir. Un tema de costos, de impresión. Pero en teoría, ese peso se extingue, no tiene valor en el Banco Central. Es como un pagaré en manos de su emisor. No sé si fui claro. Sí, profesor, se entendió. ¿Bien? Bárbaro. Muy bien. Avanzamos un poquito. Avanzo con algunas cuestiones un poquito más técnicas, pero lo importante es el concepto. Bien. Esperen que tengo que... Ahí está. En definitiva, llamamos base monetaria a todo el dinero. Hay un micrófono abierto, fíjense. A todo el dinero emitido en un momento determinado y puesto, ¿no? Emitido por el Banco Central y puesto a disposición de la comunidad en un momento. Una partecita de ese dinero, ahora vamos a ver, está en el Banco Central, pero sí cuenta, porque está depositado por los bancos en el Banco Central. Ahora lo explico. El dinero que el Banco Central emite, físicamente, digo billetes y digo monedas, se llama base monetaria. ¿En dónde puede estar ese dinero? Y, fíjense sus componentes. Puede estar en manos del público. ¿Me siguen bien? Personas, empresa, debajo del colchón, en una caja, en manos del público. Puede estar en un banco o en una entidad financiera. Cuando yo me refiero en un banco o entidad financiera, no me refiero a los depósitos. Me estoy refiriendo a lo que hay en realidad. Es decir, si yo hoy voy a robar el Banco Galicia, hoy, a la sucursal Mataderos, entro, voy al tesoro, voy a las cajas y cuántos billetes y monedas hay. A eso me estoy refiriendo, ¿eh? No a los depósitos ni a los números. Y por otro lado, parte de esa base monetaria, de ese dinero, está depositado en el Banco Central por los bancos, por obligación del Banco Central. Ese dinero sí cuenta. ¿Por qué? ¿Porque es del Banco Central o es de los bancos? Porque es de los bancos, profe. Exactamente, es de los bancos. Ahí están utilizando los bancos al Banco Central como un banco lo utilizan. Y tienen que depositar algo. Hay coeficientes mínimos, requisitos mínimos de liquidez, encajes, ¿no? Determinada regulación, precisamente para regular el mercado financiero y que los bancos no presten a diestra y siniestra, el Banco Central le pide a los bancos que un determinado porcentaje de sus depósitos los tenga en resguardo en el Banco Central. Aproximadamente un 22%
en promedio en la actualidad. Dicho esto, nos metemos en el balance del Banco Central. El Banco Central, como cualquier institución, tendrá un activo, un pasivo y un patrimonio neto. Fíjense lo que yo les decía acá. La base monetaria, es decir, todos los pesos que el Banco Central emitió, es su principal pasivo. Hoy, si ustedes se fijan en los valores, casi 3 billones de pesos. ¿Bien? 2.900 creo que está. El Banco Central, si se meten en la página, muy interesante, más interesante a partir de la clase con las cuestiones que vamos a ver, informa diariamente sus valores. Y por supuesto tiene resúmenes mensuales de un montón de variables monetarias muy interesantes para analizar. ¿Cuál es el activo del Banco Central? Un activo importante, ¿cuáles son? Las reservas internacionales. ¿Qué son? Los dólares, el oro, las divisas que el Banco Central tiene. ¿Para qué las tiene? No las tiene como respaldo del peso. Las tiene, ¿por qué? Porque la moneda de cambio internacional es una divisa, no es la moneda local, y bueno, los distintos actores de la economía la necesitan para efectuar compras en el exterior, y bueno, el Banco Central regula precisamente ese bien que, como dijimos recién en Argentina, es escaso. Piensen la ventaja que tienen los países cuya moneda es moneda de cambio internacional. ¿Se entiende, no? Su pasivo, digo el Banco Europeo, de la Comunidad Europea, digo la Reserva Federal, digo el Banco Central Chino, ¿me siguen, no? Digo el Banco Japonés Central, que emite yenes, o el Banco Central Chino, yuanes, la Reserva Federal, dólares, tienen un pasivo que les permite efectuar pagos internacionales. Miren qué ventaja. ¿Cuál es un segundo activo? Los títulos públicos. ¿Que quién les dio? A ver si prestamos atención. Son los títulos públicos que le compró a quién el Banco Central. Al El Estado. gobierno. Perfecto. El Estado más general, al gobierno. ¿Está? Al gobierno, los títulos públicos que compró. Para el Banco Central es un activo. ¿Por qué? Y porque a la larga el gobierno se lo va a tener que pagar. Otros ítems es adelantos transitorios al gobierno nacional, directamente erogaciones, préstamos que le hace. Otro ítem, créditos a los bancos. Acá tienen los cheques, cartas de crédito, pases, activos para el Banco Central, documentos, todos los préstamos que le hace el sistema financiero. Derechos por operaciones de pase, bueno, los pases están separados por los pases, y otros activos. Otros activos que tendrán que ver con inmuebles, tenencias de propiedades y demás. Los pasivos del Banco Central. El principal, por lejos, la base monetaria. Depósitos, fíjense, que hacen el gobierno, que lo utiliza de banco al Banco Central, y las entidades financieras, es un pasivo. Por supuesto, obligaciones con organismos internacionales, por ejemplo, el FMI. Títulos emitidos por el Banco Central. Ahora vamos a explicar un poquito esto de lo que eran las LEBACs, ¿se acuerdan? Hoy se llaman LELIQs. Y otros pasivos que puede tener el Banco Central. Ahora, vamos a ver si podemos ver el vínculo entre la creación primaria y qué pasa en el balance del Banco Central. A ver si es claro. Fíjense, sector externo. Cuando el Banco Central compra pesos, ¿qué es lo que sucede? Ah, perdón, tengo uno antes, ¿no? Ah, bien, empezamos por ahí. Cuando el Banco Central le presta al gobierno, le da los pesos al gobierno y el gobierno le da los títulos. Para el Banco Central entra un activo, que son los títulos, y sube un pasivo, que es la base monetaria. Es una variación permutativa contable. Ahora sí. Cuando el gobierno vende divisas, por cualquier motivo, un importador pide divisas, y el importador le paga con pesos, ¿qué sucede? Cae un activo
y cae un pasivo. Otra variación permutativa. Lo mismo cuando le presta a un banco. Si le presta a un banco, sube un pasivo para el Banco Central, que fue la emisión, pero al mismo tiempo le sube un activo. ¿Por qué? Tiene el documento que el banco le dio de respaldo, un activo que respalda un pasivo. Y acá tenemos un tema, me parece, para la Argentina importante. ¿Qué saben ustedes de las LEBACs o ahora de las LELIQ, letras de liquidez? LEBACs, letras del Banco Central. ¿Qué escucharon? Porque me parece que algo deben haber escuchado. Cuéntenme. LEBACs, LELIQs. Yo nada, profe. Bueno. A ver, otros por ahí. Ahí veo el chat. Claudia dice, vencimientos. Buena, muy bien. Las LELIQs vencen. Las LEBACs vencían a 7 días. Las LELIQs están venciendo a 20, 27 días, depende de las que tengamos. Bien, vencen. Son letras del Banco Central. ¿Se entiende? Es un valor mobiliario que emite el Banco Central y que circula. ¿Perfecto? ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿No lo escucharon nombrar? Es un problema que tiene la Argentina, ¿eh? Miren, ¿qué sucedía o qué sucede en épocas de bonanza? Estoy diciendo, por ejemplo, los primeros años del kirchnerismo del 2004 al 2009, donde las reservas subieron hasta 60.000 millones de dólares, la soja estaba a 600 dólares la tonelada. Bueno, el acumular reservas tiene un problema. ¿Cuál? Si ustedes entendieron un poquito lo que estuvimos trabajando. En principio parece positivo que el gobierno, que el Banco Central empiece a comprar reservas. Compra. ¿Pero qué problema tiene? Para comprarlas, ¿qué hace? Y no puede dejar de hacer. ¿Con qué las compra? Exacto, Claudia. Emite. Exacto. Emite dinero. Por lo tanto, el acumular reservas implica emisión monetaria. Y esa emisión monetaria, regulada por el Banco Central, a veces es mayor que la emisión que quiere tener. Y por lo tanto, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Se dice esterilizar la base monetaria, es decir, reducirla. Y para eso lo que hace es emitir letras. Saca letras al mercado, las ofrece. ¿Quién me quiere comprar una letra? Letra que tiene un interés, ¿no? Pagaré 7%, en este caso están 38. Pagaré 38% anual a quien tenga esta letra que vale 100. Ese papel se vende en el mercado y cuando se vende, ¿qué pasa? El Banco Central emite las LELIQs y saca los pesos. Por lo tanto, reduce la base monetaria como deseaba, pero se llena de un pasivo. Y este pasivo, como bien dijo Claudia, en el corto plazo, ¿qué le pasa? Porque no son títulos que por ahí tienen 1 año, 2 años, 5 años, 20 años. Son letras, son valores mobiliarios de corto plazo. Cuando vence, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Vamos, que estamos dormidos. ¿Cómo, Ana? No te escuché, Ana. ¿Comprarlas? Claro, tiene que rescatarlas. Si venció. Si no, rompe el contrato. ¿Y con qué las compra? Con dinero. Vuelve a emitir. ¿Y emite lo mismo o un poquito más? Más. Por el interés. O sea, soluciona un problema, pero en el corto plazo tiene el mismo problema agravado por el interés. Y
si no quiere emitir, ¿por qué? Porque hace 20 días no quería emitir porque estaba regulando la cantidad de dinero. ¿Qué opción tiene si no quiere emitir? ¿Qué puede ofrecer a ese tenedor de letras si no quiere pagarla? ¿Títulos? Muy bien. Claro, no, títulos no, en general. Ah. Podrían ser notas, NOVAC se llaman, notas un poquitito más largas, pero el tenedor que tiene los pesos no quiere tomar crédito por largo plazo. Si no, lo pone en plazo fijo, si no, compra, no sé, acciones, si no, hace otra inversión. Lo que tiene es dinero que le sobra y lo invierte en el corto plazo. Como dice Claudia, otra letra. Refinancia la letra anterior con una nueva. ¿No Y ahí es se la va- famosa reestructuración ¿Lo escuché? de la ¿no es esa la famosa reestructuración de la deuda? No, Cuando- nada que ver con la deuda del gobierno con el banco, con el FMI. Esto es solo No, deuda del banco. No, de la deuda con los tenedores de bonos. Sí, pero no es reestructuración, porque un proceso de reestructuración implica que hubo un problema, que hay una demora y que por lo tanto se acuerda reestructurar los plazos. Acá es un tema comercial. Te venció una letra, claro, te venció una letra y yo te doy otra si querés, voluntariamente, ¿no? Yo te ofrezco otra. Si no, te doy los pesos, ¿eh? Pero si querés te doy otra. Y entonces el inversor que dice, bueno, te compro otra, y después le vence de vuelta, bueno, te compro otra. Si esto sigue, el inversor va a aceptar la misma tasa que antes, No. y ahí se empieza a dar un juego. En el gobierno, muy bien, en el gobierno anterior llegamos a pagar letras con un valor de 80 a 90% anual, con inflación del 40 o del 50. Miren el negoción que era. Negoción para unos, deuda para todos y todas, digamos. Así que ahí tenemos un problema generado en el anterior gobierno, no importa, pero que este gobierno todavía no desenredó. ¿Saben cuánto tenemos en letras? Letras, es decir, pesos que en cualquier momento pueden ir al mercado. ¿Cuánto tenemos en letras? ¿Recuerden cuánto había de base monetaria? 2.9 billones. ¿Cuánto hay en letras? 2.3. Casi la base monetaria. Ya el 80% de la base monetaria está en letras también, aparte. Son pesos que están pagando interés, porque la base monetaria no paga interés. Son pesos que andan dando vuelta. Eso al Banco Central le sale gratis. Ahora, una bola de pesos transformada en letras le cuesta. Algunos le llaman a este superávit o déficit cuasi fiscal. ¿Cuál es? El superávit o déficit del Banco Central. Si gana o si pierde. Bueno, acá está pagando mucho interés. Y hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que los tenedores, ¿qué cosa? De letras, algún día digan qué. Basta, que ya quieren la plata. Y claro, ¿y qué tengo que hacer? ¿La tengo que dar? ¿Y esa plata a dónde puede ir si no va una letra? El mercado. ¿A comprar qué? Bienes. Divisas, Bien, ¿y qué puede pasar, Ana? inflación, Primero devaluación, devaluación, fuerte, sí. y después inflación. Ahí está el riesgo. Por eso no pueden los bancos centrales decir, bueno, no renuevo más la LELIX, que se vayan esos 2,3 billones de pesos al mercado a buscar inversiones. Yo para poder hacer eso, primero tiene que haber lugar, como charlábamos antes, para que ese dinero vaya a algún lado, a transacciones, al mercado inmobiliario. Pero si va todo al mercado inmobiliario, me dispara los precios de las viviendas. Entonces tiene que haber oferta de mercado inmobiliario. Si me va el dólar, tiene que haber... ¿Cuánto está el interés actualmente, profesor? ¿El interés de qué? ¿De la LELIX? Esto está todo en el informe del Banco Central, ¿eh? Las letras, creo que 38. Está muy parejito a los plazos fijos, en este caso en particular. También el Banco Central a veces, un tema técnico, pero tienta a los bancos
para que compren las letras porque les permite, ¿qué cosa? Estos depósitos obligatorios, hacerlos en letras. ¿Se entiende? En vez de sacarle pesos al banco, le dice, bueno, me podés hacer los encajes en letras. Entonces, de esa manera, genera demanda de letras. Al banco le conviene comprarle las letras porque después, en vez de darle pesos y quedarse sin pesos, le da, sí, y a veces los puede obligar a comprar, ¿tá? Las letras, con alguna resolución, pero si no los puede tentar. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, complejo el tema, ¿no? Complejo. Bien, avanzo un poquito más. Uy, se me está yendo la clase. A ver. Bueno. Y les voy a dejar una preguntita, ¿eh? Estos últimos 5 minutos, les voy a dejar ahí una pregunta. Los bancos, ya vimos cómo se emite el dinero, quién lo emite, qué es el Banco Central, cómo afecta su balance. Bien, yo les pregunto a ustedes, los bancos comerciales, me refiero al Banco Galicia, al Banco Santander Río, al ICBC, al Superville, al que fuere, ¿crean dinero también? Escucho respuestas. No, ¿Creen? profe. Miriam dice que no. ¿Qué más? No, Soledad. No, Carlos, No. ¿Contundentes? ¿Todos? Sí. contundente. Contundentes, digamos. Después de lo que yo expliqué, no quedan lugar a los bancos, no crean dinero. Claudia dice no. No literalmente, pero sí crean. Bueno, ¿tenés micrófono para explicarlo, Claudia? ¿Eso no? Estás por el chat. No, no importa. Bueno, nos quedamos ahí con la duda. Igual podés escribir, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer a ver. No. No voy a empezar, porque si no nos va a quedar ahí la clase media. Les propongo pensar esta respuesta, darle una vueltita de tuerca. Es decir, preguntarse si los bancos crean dinero. Yo les acabo de decir que el monopolio de la emisión monetaria la tiene el Banco Central y de eso no me voy a desdecir. No es que les dije algo mal para después decirle otra cosa. Sin embargo, esta pregunta merece otra respuesta. Y lo dejamos ahí por hoy. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Lo dejo. Para pensar en familia. Ahora mientras ven el partido. Bueno, Sí, ahí claro. estamos. No lo veo, ¿no? Entren después a la página del Banco Central. Van a ver qué interesante. Se llama Principales Variables. Cuando entran, fácil. Y ahí tienen todos los datos, emisión monetaria, cuántos son las reservas, lo que me preguntaba Claudia, las tasas promedio de los plazos fijos, las tasas de las LELIQs. Esa información me parece interesante para pensar la economía del país y también las finanzas personales, por supuesto. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, profe. Muy linda la clase. Bueno, me alegro, muchas gracias. Bueno, que tengan todas y todos un muy lindo fin de semana. Por acá comenzó a lloviznar, no sé por su casa. Acá un poquitito ya paró el viento, que parecía que se volaba todo, y empezó a llover. Buen